Buenos días, hermanos. Me da un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Como ya se han dado cuenta, nos turnamos el hermano Luis y yo. A él le toca un mes, a mí me toca otro mes. A veces él me cubre, a veces yo lo cubro. Pero esta vez pues me ha tocado a mí estar aquí con ustedes y pues doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de exponer estas clases. Les debo confesar que no es mi forma favorita de exponer las clases porque pues es muy diferente a cuando estamos allá en el salón, porque allá hay preguntas, hay ideas, también nos retroalimentamos, aprendemos unos de otros, y aquí es muy diferente, aquí es casi un monólogo, yo solo hablando, pero pues gracias a Dios tenemos esta oportunidad de transmitir por medio de las redes sociales, así es que pues debido a la pandemia estamos transmitiendo de esta forma. Me dijo el hermano Luis: hermano, te va a tocar una clase que te gusta, o sea, de la política, ¿verdad? Pues sí, en realidad a mí me interesa mucho los temas de política. Últimamente me he estado informando mucho acerca de la política y la verdad siempre me ha interesado. Entiendo que no todas las personas tenemos las mismas inclinaciones y porque somos diferentes todos. No a todos nos gusta el fútbol. Bueno, a mí en lo personal sí me gusta, pero no a toda la gente le gusta el fútbol. Habrá personas que el fútbol le parece aburrido. Por ejemplo, a mí no me gusta la pesca, me parece súper aburridísimo. No me imagino yo sentado por largo tiempo ahí esperando a que pique el pez, y si picara me daría pavor de ver el pescadito ahí colgado de su boca y después verlo morir de asfixia. Así es que para mí la pesca es algo que no me gusta para nada. Y así hay personas que la política no les interesa, no les gusta, pero es un hecho que todos tenemos una opinión política. Es un hecho que todos tenemos nuestras inclinaciones respecto a la política. Y la política es casi un tema tabú en las iglesias, en el cristianismo, porque se dice por ahí que tanto en política y en religión uno no se pone de acuerdo, ¿verdad? En este caso nosotros como iglesia, pues en el aspecto, digamos, de la religión, pues estamos de acuerdo, porque pues precisamente somos una iglesia. Pero en cuanto a política, muchas veces ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo. Algunos tienen cierta partido al que apoyan, otros, algunos, hablando de los cristianos, tenemos preferencias en cuanto a la política, al ejercicio de la política. Apoyamos a algunos gobiernos, a otros no, y es algo que en teoría, que en lo ideal no debería de ser, porque la política es parte de la organización de las sociedades. Necesariamente tiene que existir la política, porque por medio de ella las sociedades se organizan, por medio de ella las sociedades pueden convivir, los países pueden convivir. Entonces no tiene por qué ser algo negativo, debería ser algo positivo. Pero como el hombre está manejando la política
y pues como se dice por ahí, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces surgen desacuerdos. Pero la política, dijo alguien por ahí, se inventó para llegar precisamente a acuerdos, no para pelear. Política es también saber dialogar, buscar soluciones, buscar acuerdos. Y nuestra clase de hoy pues se titula ¿Cómo debo responder a la política? A lo largo de la historia podemos ver que hay muchas corrientes ideológicas, desde el patriarcado, también el matriarcado, ¿verdad? Cuando el padre o la madre eran los responsables, dirigentes de las familias, y conforme las sociedades fueron creciendo, fueron habiendo cada vez más complejidades, más sofisticación en la forma de organizarse. Entonces la forma de gobernarse las sociedades fue cambiando, ¿verdad? Hubo un tiempo en que en el pueblo de Israel existía la teocracia. Dios gobernaba por medio de los jueces. Después cambió todo y llegó la época de las monarquías, los reyes, un soberano absoluto que tomaba la mayor parte de las decisiones de sus pueblos. Y esto no siempre resultaba benéfico para su población, porque si era un buen rey, un rey bueno, pues le iba bien a las sociedades, pero si era un rey malo, un tirano, le iba mal a las sociedades, ¿verdad? Y esas eran otra forma de política, de gobernarse las sociedades. Y pues han ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo las formas de gobiernos. Hay gobiernos de diferentes nombres. Déjenme, busco aquí algunas definiciones de formas de gobierno, porque es interesante conocer algunas formas de gobierno. Por ejemplo, tenemos el socialismo, y voy a tratar de no inmiscuir mis ideas, mis inclinaciones con esta clase, ¿verdad? Porque siempre hay la tentación de favorecer a las inclinaciones del que está exponiendo, pero quiero ser lo más informativo. Todo lo que voy a exponer es información, es conocimiento, ¿verdad? Bendito conocimiento que nos abre el entendimiento, que nos da luz. Mientras más conocemos, más luz tenemos. Y pues ya dependerá de cada quien tomar sus propias ideas, sus propias conclusiones. Por ejemplo, el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Es una forma de gobierno, ¿verdad? Que dice aquí es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas, o sea, del Estado, por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, como por ejemplo el seguro social. Bueno, esa es una definición de lo que es socialismo. Aquí está, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza.
Ese es el capitalismo. Vamos a ver qué es el comunismo, ¿verdad? Que son de las grandes corrientes ideológicas. El comunismo dice: doctrina económica, político-social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Esas son las definiciones, algunas definiciones de las más conocidas, ¿verdad? De las que al menos que a nosotros nos rodean. Y cada una de esas ideologías, ¿verdad? Porque son formas de pensar, formas de gobernarse, en el papel pues no suenan tan mal, ¿verdad? Empezando desde el temible comunismo, ¿verdad? Que a todos nos espanta. Analizándolo, bueno, decía el pastor Doña, no sé cuántos lo hayan conocido, que el comunismo pues en el cielo lo vamos a tener, ¿verdad? Porque Dios él decía, es un dictador, ¿verdad? Afortunadamente es un dictador santo, que lo que él dice no se discute, lo que él dice, eso es, no hay otras ideas, no hay concilios, Dios dice y es, ¿verdad? Y donde todo lo tendremos en común, ¿verdad? En la iglesia primitiva se habla de que al principio los cristianos tenían todas las cosas en común, vendían las propiedades para repartirlas entre los hermanos, ¿verdad? Pero eso es el ideal. En realidad es algo sumamente complicado de realizar gobiernos así. Y se puede realizar solamente por la fuerza, ¿verdad? No hay otro camino, porque porque todos los individuos pensamos de manera diferente. Algunos estarán de acuerdo en que se repartan las cosas para todos, pero otros no, ¿verdad? Y con legítimas razones. Entonces, cada uno de nosotros analizamos, deberemos analizar desde el punto de vista de nuestra doctrina, de los principios de Dios, a qué partidos nosotros nos inclinamos, cuál es nuestra ideología. Hay, por ejemplo, para todo hay sus pros y sus contras, ¿verdad? No hay blanco o negro. No existe eso de que esta ideología es toda buena, no tiene defectos, o esta otra es toda mala, no tiene defectos. Eso no es. Los enemigos, por ejemplo, del capitalismo ven a esta forma de gobierno como decadente, como inmoral, como libertino, ¿verdad? Porque ellos defienden sus políticas. En el Medio Oriente defienden su forma de gobierno, que a nosotros nos parece ya algo irracional, ¿verdad? Por ejemplo, matar a una persona simplemente porque cometió algún pecado, ¿verdad? Aunque en el Antiguo Testamento así era, ¿verdad? Ahora a nosotros, nacidos en esta época, ya nos parece algo terrible. Lo que quiero decir es que los cristianos deberemos de tener luz para analizar las cosas y ser justos en nuestros análisis. Debemos de estar informados. Antiguamente había lo que se le llama el cuarto poder, los noticieros, ¿verdad? Que son los
que inclinan la balanza de las sociedades, los que están diciéndole a las sociedades por dónde caminar, qué creer, qué no creer, ¿verdad? Y eso es bueno en una parte y en otra parte no, ¿verdad? Porque sucede que muchos de los noticieros son noticieros comprados, son instrumentos de ideologías, ¿verdad? Que los usan no para informar, sino para desinformar. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para darle al clavo, para estar informados correctamente? Pues es muy sencillo. Debemos de escuchar las diferentes opiniones, las diferentes corrientes, diferentes noticieros, no escuchar nada más algunos siempre, ¿verdad? Porque nos van a llevar por donde ellos quieran. Pero eso es aquí en el ámbito terrenal, ¿verdad? No tanto en el ámbito espiritual, pero es bueno que nosotros como cristianos tengamos luz en lo terrenal también, para no caer en grandes errores históricos que conocemos. Por ejemplo, recordarán ustedes de que en España se creó la llamada Santa Inquisición, ¿verdad? Que de santa no tenía nada. Y mucha gente apoyaba esa forma de exterminar, de eliminar a los herejes, ¿verdad? A los que no profesaban la fe de un gobierno. ¿Por qué tanta gente apoyaba esa forma de castigar a los que no eran de esa fe? ¿Verdad? Porque no tenían información, porque eran guiados de manera sistemática a creer lo que los que estaban en el poder querían que creyeran. Y tenemos también otros ejemplos en la historia universal. Por ejemplo, en la guerra civil, el norte contra el sur de aquí de Estados Unidos, los estados del sur querían esclavitud. Y lo más curioso es que los estados del sur, pues en ellos había muchos cristianos, evangélicos, bautistas, que apoyaban la esclavitud, querían tener esclavos negros. ¿Por qué un cristiano apoyaba la esclavitud de sus semejantes? Si en la Biblia claramente nos habla en contra de esas formas de pensar y de actuar, pero es por falta de información, por dejarnos informar por los que quieren que pensemos como ellos quieren, por los grandes intereses. ¿Qué quiero decir? Que a los cristianos sí nos debería importar la política, porque vivimos en medio de una sociedad, somos parte de la sociedad, somos la solución o el problema de acuerdo a nuestras opiniones, de acuerdo ahora en nuestra actualidad a la mayoría de la opinión pública. Y si en un país pues la mayoría está a favor de tales o cuales inclinaciones, pues hacia allá va a ir todo el país, ¿verdad? Seguramente que Dios toma en cuenta nuestras opiniones personales, nuestras formas de pensar, nuestro sentir,
las inclinaciones de nuestro corazón. No podemos nosotros los cristianos darnos el lujo de hacer elecciones erróneas de gobiernos para que ellos hagan el trabajo sucio, ¿verdad? Y nosotros ampararnos en la fe de nuestro Dios, ¿verdad? Porque hay gobiernos corruptos, tiranos, ¿verdad? A los cuales un cristiano jamás debería de apoyar ciertas inclinaciones de gobiernos, porque Dios tomará en cuenta nuestras ideologías, nuestra inclinación. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Déjenme les leo aquí la aplicación para la vida. Dice, lo podemos ver en diferentes partes de nuestro planeta. En Inglaterra, los partidos políticos se dividieron frente al voto Brexit, o sea, los que querían que Inglaterra se separara de la Unión Europea y los que no. Aunque se decidió en el año 2015, en el año 2017, y ese es otro problema, en España, Charles Puigdemont, presidente del Parlamento catalán, atacó al rey Felipe IV de España por su posición contra Barcelona. Un problema ahí en España, ¿verdad?, de algunos que querían ahí separarse. La política de Venezuela está por los suelos, dividida entre el presidente y el ejército a un lado y el Congreso en el otro, ¿verdad? Diferentes corrientes ideológicas en un país. Francia está pasando por problemas internos. En años recientes hemos visto crisis políticas en Armenia, Grecia, Crimea, Perú, Brasil, Filipinas, México. ¿Y qué de los Estados Unidos? Los dos partidos están convencidos de que ellos reflejan la voluntad de la nación. Las pasiones se agitan y el diálogo civilizado parece no existir. La oposición a ciertas acciones políticas es obvia para los cristianos. Dios llama a su pueblo a que siempre refleje los valores de su reino. No debemos ser guiados por la pasión o por los intereses propios, pues hay mayores cosas en juego. Dios quiere que el gobierno sea civil y el cristiano debe fomentar el honor y el respeto por esa institución que Él creó. Nuestro amor por Cristo y por nuestros semejantes debe dirigir nuestra actuación en la política. ¿Qué es lo que debe dirigir entonces nuestras ideologías para los cristianos? Porque pues en todas partes del mundo, en cada país, hay cristianos evangélicos. Son nuestros hermanos. En Venezuela hay cristianos. En Rusia hay hermanos cristianos. En Corea del Norte hay hermanos cristianos. Y ellos también deberían tener sus propias inclinaciones y sus propias ideologías, al igual que nosotros los que estamos acá de este lado. Pero deberemos estar en oposición. Tenemos que ser enemigos porque vivimos en diferentes países. Vamos a ver qué nos dice Pablo en la carta a los hermanos que les escribió allá en Roma. Pablo quería ir a visitar a los hermanos en Roma y les escribió una carta que vamos a estar estudiando. Y vamos a encontrar algunas palabras claves en cada sección que leamos aquí. Dice ahí en Romanos 13, del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no tener la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué es el gobierno? Bueno, pues ya vimos que Dios instituyó el gobierno, Él mismo tiene su gobierno, ¿verdad? Y toda institución está aprobada por Dios, toda autoridad está aprobada por Dios, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros, las sociedades, estamos organizados con autoridades. No podríamos funcionar de otra forma. No podríamos funcionar bien como sociedades sin autoridad, sin reglas, sin principios, sin mandamientos. Habría anarquía. Cada quien haría lo que se le placiera. Y no podríamos subsistir como sociedades. Por eso Pablo les insta a los hermanos que se sometieran a las autoridades superiores. A los hermanos cristianos les está diciendo hermanos de Roma. ¿Y saben quién era la autoridad superior en Roma? Nada más y nada menos que el terrible Nerón. Aunque todavía no pasaba cuando Pablo les escribió, todavía no pasaba pues, lo de la persecución a los cristianos, pero Nerón era un rey pues malvado, sumamente malvado, ¿verdad? Por ahí alguien dijo en forma de chiste, era tan malvado que su mamá le puso nombre de perro, Nerón, ¿verdad? Ese es un chiste. Pero por eso a los que somos de la vieja guardia nos acordaremos que había perros que les llamaban Nerones, ¿verdad? Por este personaje, que era malvado. Sin embargo, Pablo les dice, sométanse a Nerón y sus autoridades. Porque Nerón representaba la autoridad, ¿verdad? Y las autoridades, el principio de autoridad está puesta por Dios. Eso es lo que debemos de entender. Que nosotros, más allá de obedecer a un personaje que está nombrado para ejercer cierto cargo, ese personaje representa una autoridad, ¿verdad? Y es ahí donde Pablo nos dice, sométanse a esas autoridades, porque tiene que haber reglas, tiene que haber orden. Aunque muchas veces las autoridades, las leyes no nos parezcan las más adecuadas, por el principio de autoridad debemos de obedecerlas, ¿verdad? Porque a mí puede parecerme algo extraño cierta ley, pero al otro no, y al otro tampoco. Y al otro le parece más o menos, ¿verdad? Entonces, por regla, Pablo insta obedecer a las autoridades, ¿verdad? Bien o mal, como nos parezcan, ¿verdad? Son nuestras opiniones, pero son las autoridades superiores que tenemos que obedecer. Porque las autoridades, la autoridad en sí como general está puesta por Dios. Dios mismo instituyó, nos dejó los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son prácticamente la constitución del pueblo hebreo. Por ellos se regían. Y tenían los jueces que las aplicaban, que las interpretaban.
que las discernían y entonces las aplicaban a los ciudadanos, ¿verdad? Esa era la autoridad. Dios instituyó entonces las autoridades. Aquí habla de magistrados. Los magistrados en la antigua Roma practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, ¿verdad? En la actualidad nosotros también tenemos los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los legisladores. Dice aquí los magistrados, ¿verdad? Nosotros ahora les llamamos, los magistrados es en general, ¿verdad? Porque un magistrado podía ser un cónsul, un procónsul, un pretor, ediles, tribunos, censores. Todos ellos se les llamaba magistrados, hablan el gabinete, digamos así. Y Pablo les dice: ¿quieres entonces no temer a la autoridad? Dice: pues entonces haz lo bueno, obedécelas, haz el bien, porque si haces lo malo, la autoridad trae una espada, ¿verdad? Y la va a usar porque es un servidor de Dios, defendiendo el orden, defendiendo esa autoridad que está dada por Dios para guardar el orden. Entonces, ese es el gobierno. Debemos entonces de pensar que el gobierno no necesariamente es un presidente, un gabinete, ¿verdad? Sino es lo que representa ese gobierno. Representa una sociedad, en nuestra actualidad, una sociedad que la mayoría eligió, ¿verdad? Entonces, la mayoría le da la autoridad a ese gobierno para que la ejerza, ¿verdad? Y que nos dé para bien vivir. Vamos a leer acá otra porción y vamos a tener otra palabra clave, que es, la palabra clave de aquí es conciencia. Dice ahí en el versículo 5, Romanos 13:5, dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Está hablando de las autoridades. Cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos a causa de nuestra conciencia. ¿Por qué por qué Pablo les dice acerca de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia, una definición que encontré, dice: el sentido interior del bien y del mal que proviene de la luz de Cristo. Nuestra conciencia se da cuenta del bien y del mal. Estamos conscientes de las cosas que suceden, buenas o malas. Nuestra conciencia nos dice si es bueno o es malo, ¿verdad? Muchas veces se dice: tu conciencia te acusa, ¿verdad? Y la conciencia proviene de la luz de Cristo, del conocimiento que nosotros tenemos de Cristo. Ahora nos damos cuenta de lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, Pablo les insta a estar sujetos a las autoridades, no solamente por la razón del castigo, sino por causa de su conocimiento hacia el bien y el mal. Si yo voy por una
zona escolar en mi auto conduciendo a 50 millas por hora y de pronto digo, ay, la policía puede estar por aquí y le bajo la velocidad. Estoy obedeciendo por razón del castigo, porque no quiero llevarme una infracción, no quiero tener un punto en mi récord, ¿verdad? Entonces, lo que me motivó a disminuir la velocidad es el castigo. No fue, a menudo pasa, a causa de mi conciencia, a causa del conocimiento que tengo de que si voy a 50 millas por hora en una zona escolar, puedo atropellar a un niño, puede suceder una desgracia. Y en ocasiones no hacemos las cosas a causa de la conciencia, sino a causa del castigo que podríamos tener. Y eso está mal, está equivocado. Cuando Dios le dio a Moisés la tabla de la ley y les dio los 10 mandamientos, espero que me entiendan, pero no era para obedecerla. Era para que conociéramos los principios de los mandamientos. Esos mandamientos nos dan luz, nos hacen conocer el bien y el mal, ¿verdad? Y si alguien dice, no, pues si no las dio para obedecerla, pues les tengo malas noticias porque nadie podemos obedecerla al 100%, ¿verdad? Qué mala noticia. Pero sí podemos darnos cuenta de lo que Dios quiere y de lo que no quiere. Y entonces podemos actuar a causa del conocimiento que nosotros tenemos. La conciencia da testimonio de nuestro sistema de valores, ¿verdad? Nuestro sistema de valores debe estar fundamentado, podemos decir, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque ahí está una escala de valores que es la que nos guía, la que guía nuestras conciencias, nuestros corazones. Entonces, nuestras ideologías políticas deben estar fundamentadas en principios cristianos, en esos principios del conocimiento que tenemos nosotros de Dios. Ahí deben de estar fundamentadas nuestras ideologías políticas. Ya de acuerdo a la conciencia de cada quien, o muchas veces a la pasión de cada quien, o a la irresponsabilidad de cada quien, ¿verdad? Apoyará o no apoyará ciertas ideologías. Yo les confieso que hace tiempo apoyaba cierta ideología en México, yo soy de México. Con el paso del tiempo, en las redes sociales me fui informando más y ya no apoyo tanto cierta ideología. Ahora considero que tenemos más información, tenemos más luz, y se preguntarán, bueno, pues ¿qué no tenía la Biblia? ¿Qué no tenía el manual para haberse cambiado de forma de pensar? Lo curioso es que muchos cristianos a lo largo de la historia, como les comentaba hace poco, hemos apoyado ideologías erróneas que no tienen que ver nada con los valores cristianos. Se han cometido atrocidades en nombre de Dios, apoyados por gente supuestamente cristianos, hermanos nuestros de fe, ¿verdad? Y pues ni la Biblia les logró dar luz. Muchas veces porque el tema de la política a veces es un tema tabú
que no se habla, ¿verdad? Entonces se le deja a cada quien que piense como quiera, ¿verdad? Y en cierta medida está bien porque nos evitamos conflictos, pero simplemente debemos, como en esta ocasión, tratar estos temas de una manera abierta, ¿verdad? Decir lo que la Biblia enseña, y para que cada quien saque sus propias conclusiones lo más cercanamente a los principios de Dios, ¿verdad? A causa de nuestra conciencia. Espero que ningún cristiano ya hoy ni en el futuro apoye, por ejemplo, la esclavitud, apoye inquisiciones, apoye masacres, ¿verdad? Porque no es lo de Dios, no viene de Dios esa forma de apoyar a ciertas corrientes ideológicas. Vamos a leer aquí la última porción y tenemos también aquí otra palabra clave. En Romanos 13, del 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que nuestra palabra clave, el cumplimiento de la ley, es el amor. Pablo les menciona los últimos cinco leyes, los últimos 5 mandamientos de los 10 que tienen que ver con nuestras relaciones humanas. Les dice que todos estos mandamientos de no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra ideología política? ¿En qué debe estar fundamentada nuestra ideología política? Pues es muy sencillo: en el amor al prójimo. Amarnos los unos a los otros, no importa de dónde sean. Si son de China, de Asia, de Perú, de donde sean. Independientemente de los gobiernos que tengan los demás, debemos de nuestra ideología, nuestra forma de gobernarnos a nosotros mismos y de la influencia que tenemos hacia los demás pueblos, tienen que estar fundamentadas esencialmente en el amor, no en la codicia, no en la prepotencia, no en todo lo que el ser humano tiene de malo, ¿verdad? Hay tantas cosas que a veces son nuestro fundamento para apoyar tales o cuales cosas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con el amor, sino con cosas vanas, humanas. Pues podemos concluir que nuestra ideología política tiene que tener el ingrediente del amor y de los principios de Dios, que se cumplan los principios de Dios
aunque sabemos que es muy difícil que un partido político llene al 100% los requisitos de Dios, ¿verdad? Pero ni Nerón los cumplía. Nerón estaba totalmente fuera de orden, ¿verdad? Pero Pablo les decía, respeten las leyes, respeten sus gobiernos, ¿verdad? Porque es una forma de vida, es el medio ambiente en que las sociedades podemos vivir, podemos desarrollarnos, podemos hacer nuestra función, nuestra tarea, podemos desarrollar nuestros ministerios, podemos ser felices, ¿verdad? Podemos hacer feliz a nuestros prójimos. Y pues espero que pues ahí en casa cada quien analicemos estas palabras. Espero no haber ofendido a nadie, no es mi intención, simplemente es motivar a pensar, a razonar acerca de la política, acerca de nuestras ideologías, porque somos responsables de nuestra ideología ante Dios, de nuestra forma de pensar. Y pues vamos a orar, vamos a despedirnos, vamos a agradecer a nuestro Dios por este tiempo que nos ha dado. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, que eres un Dios de amor, eres un Dios poderoso que siempre está en nuestro cuidado, que siempre está dispuesto para guiar nuestros pasos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Suplicamos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, a ir por el buen camino en cuanto a nuestra forma de pensar, de conducirnos. Suplicamos que nos des cada día más luz, que nos des más discernimiento cada día, Señor, para que nosotros y nuestros países no nos alejemos cada vez más de ti, de tus principios, de tu voluntad, Señor, que las cosas de tu palabra no se vean cada vez más anticuadas, más alejadas a nuestras realidades, más difíciles de adaptarlas a nuestras formas de pensamiento, Señor. Que esa ideología tuya, esa fe, sea permanente en cada uno de nuestros corazones como cristianos. Gracias, Señor, porque nos has dado este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en casa. Bendice, cuida a nuestros hermanos que padecen la enfermedad del coronavirus, Señor. Sánalos. Darles esa oportunidad, Señor, de vernos otra vez juntos aquí en el templo. Agradecemos por todo y ponemos en tus manos a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén.